Hola, estamos listos para compartir la palabra del Señor hoy. Vamos a orar para comenzar. Padre, hemos abierto tu palabra para que podamos aprender de ella lo que tú tienes para nosotros cada día. Rogamos hoy por tu palabra en nuestros corazones, así como vemos en estos pasajes en Mateo que Cristo está enseñando a sus discípulos. Queremos nosotros ser enseñados hoy en el nombre de Jesús. Amén. Supongamos que es un día eh, lindo. La idea es tratar de ponerse un poco en el contexto de lo que va a narrar el texto acá. Un día de sol, probablemente en una costa donde hay una ciudad, con varias casas, gente pasando, y va el Señor Jesús con sus discípulos a esa ciudad. Ahora, la particularidad de esta ciudad es que no está en la zona judía, está fuera de los límites, en zona antigua cananea, pero en zona pagana. Por lo tanto, allí nadie eh, creía en Dios. Esa es un poco la idea. Y los judíos van a una zona donde regularmente no van. Pero el Señor, y es interesante este pasaje, va a ir allá para mostrar una enseñanza a sus discípulos acerca de la gracia de Dios, pero sobre todo acerca de la fe. Recordamos que tiempo atrás dejó de predicarle a los judíos porque no habían creído en Él, porque lo habían acusado incluso de hacer obras dirigido por el demonio en vez del Espíritu Santo, etcétera. Comienza a hablar por parábolas y ahora comienza a hacer en lo que va a seguir en adelante, enseñar a sus discípulos, independiente que haya mucha más gente allí. Y entonces dice en el versículo, estamos en Mateo 15, versículo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, o sea, fuera de Galilea, al norte, son como entre 50 y 80 kilómetros más o menos. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y tenemos una situación de esta mujer que es pagana. De hecho, en el pasaje paralelo en Marcos dice que ella era griega, sirofenicia de nacimiento. Eh, y la idea de griega es que es una mujer helenizada, manejaba el griego. ¿Qué quiero decir con eso? Que está dando mucho énfasis a que es una mujer pagana, no es de Israel, ¿sí? Y, y tiene algo que ver, o sea, es importante eso por lo que va a pasar. Sin embargo, vemos acá que ella lo trata a él como hijo de David, o sea, ella había escuchado la palabra del Señor, las profecías que hablaban del Mesías. ¿Y qué está reconociendo? Que él es el Mesías. Es impactante. Antes habíamos visto cómo los discípulos vieron que alimentó a 5.000, vieron todo esto en la tormenta en el mar de Galilea y dudaban, ¿es o no es? Estaban ahí, de repente creían que era, de repente no creían. Estaban en ese vaivén espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero esta mujer, que no era del pueblo de Israel, creía. Y eso ya es impactante. Cómo el Señor, en su gracia, no deja la salvación de aquellos a quien Él quiere salvar fuera y va a ese lugar. Eh, y sabemos que el Señor siempre responde las necesidades de quienes lo buscan. Pero acá en el versículo 23 vamos a ver algo muy extraño. Dice, pero Jesús no le respondió palabra, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela pues a voces tras nosotros. O sea, la mujer ya estaba gritando. Él respondiendo dijo, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa, perdón, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso le responde a los discípulos, y tiene que haber escuchado a la mujer también, que él vino a predicar la salvación a los judíos. Y uno dice, pero él viene a salvar a todos. No, no importa si son judíos, sí, pero él está cumpliendo un plan, recordemos eso. Como Mateo está presentando en el Evangelio, presenta al Mesías cumpliendo un plan. Y el plan era primero ir a la casa de los suyos. Entonces él dice, yo primero tengo que ir a los judíos, pero apareció una mujer que no es judía. Ahora, sabemos que él va a actuar en ella también,
pero les quiere hacer una enseñanza especial a sus discípulos. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y acá hay una expresión de fe tan grande que la mujer se va al suelo. Y, y nosotros tenemos que preguntarnos a veces por nuestra propia fe, qué tan dispuestos estamos o sea, hasta dónde podemos ir por causa de nuestra fe, por causa de creerle a Cristo. O qué cosa nos frena nuestra fe, sería la pregunta en el sentido negativo. Y vemos que esta mujer nada la frenaba. 26. Respondiendo él, dijo, perdón, sí, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en el fondo le está diciendo a la mujer que lo que es para los judíos no es para los no judíos. Y trata de alguna manera como cariñosa la palabra perrillos, que era una palabra muy fuerte, en cómo trataban a los paganos. Eh, y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y con esto ella declara por fe el poder de Dios para salvar, que es amplio, no se restringe a uno o a otro, sino a todo aquel a quien Dios quiera salvar. Y ella tenía esa convicción. Esa es la situación. ¿Y qué dice el Señor? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Es interesante el poder de Dios, la gracia de Dios, obrando en esta mujer, así como ha obrado en todos nosotros y va a seguir obrando. Pero la enseñanza que está haciendo acá el Señor Jesús, uno se pregunta, ¿por qué no le respondió al principio? ¿Por qué le respondió en forma negativa? Y la respuesta es porque él estaba, uno, probando su fe, y dos, en la prueba de su fe le estaba enseñando a los discípulos cómo debemos nosotros ejercer esa fe a toda costa. No es una fe ciega, es una fe que conoce, reconoce el poder de Dios y la gracia de Dios. Esa es la fe y se aferra a la gracia de Dios con todo, con toda su vida. No importa lo que esté pasando, no importa lo que te digan, no importa lo que esté pasando en el mundo. El Señor no cambia y la gracia de Él para ti y para mí tampoco cambia y es infinita. Y si nosotros ponemos los ojos en otra cosa, entonces estamos dejando de depender de la gracia de Dios. Y eso es lo que está enseñando en el pasaje. No tenemos que hacer eso, tenemos que aferrarnos. No importa que nos digan que no, como le están diciendo a la mujer. Esa es la prueba. ¿Por qué? Porque nuestra fe va a ser probada. Y lo dice allá en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1. ¿Para qué? Para que, superada la prueba de nuestra fe, sea ya en alabanza y en honra para nuestro Señor Jesucristo. Él la va a probar. O sea, ¿lo vamos a pasar mal? Sí, pero ¿cómo tiene que estar nuestra fe? Firme, inamovible, porque en quien tenemos fe es en Dios, que es firme e inamovible. Y eso es lo que está enseñando el pasaje. Más adelante vamos a ver, eh, pasó Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, etcétera. Dice, y a todos los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, etcétera. La pregunta, ¿pero ellos creyeron? ¿O solo querían el milagro? Y ahí está el contraste. ¿Qué estás buscando tú en el Señor? ¿Que te responda algo o que aumente tu fe para que sea lo que pase en tu vida, no te muevas de Él? ¿Sí? Es una linda enseñanza para leerla de nuevo. ¿Sí? Dios te bendiga.